La historia de la humanidad está marcada por decisiones fatídicas y traiciones que han cambiado el rumbo de naciones y civilizaciones. Desde la antigua Roma hasta las guerras modernas, las traiciones han tenido un impacto profundo en la política, la guerra y la cultura. Hoy, vamos a explorar estas traiciones épicas que, de alguna manera, han alterado el tejido mismo de nuestra historia. La fascinación por estos momentos no solo radica en la traición en sí, sino en su capacidad para revelarnos la fragilidad de la lealtad humana. ¿Qué motiva a alguien a traicionar a su país, a su rey o a su amigo más cercano? Si te quedas con nosotros, descubrirás ciertas verdades que aún resuenan en nuestro mundo actual y que te dejarán pensando. Nos trasladamos al año 44 a.C., a las oscuras calles de Roma. La República Romana, una superpotencia en aquel entonces, se encontraba en un punto de inflexión. Tras años de guerra civil, Julio César había llegado a ser dictador perpetuo, un título que generaba tanto admiración como aversión. Muchos en el Senado veían su ascenso como una grave amenaza a la libertad y a la República. Entre ellos se encontraba Casio y Bruto, hombres que habían sido amigos cercanos de César, pero que, impulsados por el temor de una tiranía, decidieron que la única forma de salvar a Roma era traicionarlo. Imagínate cómo se sentiría un líder poderoso, rodeado de amigos y aliados, sin saber que las sombras de la traición se cernían sobre él. El 15 de marzo, o lo que se conoce como los Idus de marzo, Julio César fue apuñalado por sus propios compatriotas en el Senado. La traición no solo acabó con su vida, sino que desató una serie de conflictos que llevarían a la caída de la República y al nacimiento del Imperio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola acción puede abrir la puerta a cambios históricos de tal magnitud? Esta traición marcó el ocaso de un amanecer y el albor de una nueva era. Pero esta no es la única traición que ha impactado al mundo. Avancemos en el tiempo, al siglo XVII. En un periodo donde las potencias europeas competían ferozmente por el control del comercio y las colonias, encontramos a un intrigante personaje, el príncipe de Gales, también conocido como el futuro rey Carlos II de Inglaterra. Durante el mandato de su padre, Carlos I, la tensión entre la corona y el parlamento estaba al borde de estallar. En medio de esta polarización, Carlos II decidió buscar el apoyo de los escoceses, prometiéndoles que serían tratados con justicia a cambio de su apoyo militar. Sin embargo, lo que no sabían los escoceses era que Carlos tenía una carta bajo la manga. Al final, su promesa de lealtad se evaporó cuando, tras recuperar el trono, Carlos II traicionó a sus aliados escoceses, resultando en desastrosas represalias. Esta traición no solo causó un inmenso sufrimiento en Escocia, sino que también dejó un legado de desconfianza que se prolongaría por generaciones. ¿Te das cuenta de cuán frágil puede ser la lealtad en tiempos de crisis? Otro ejemplo impactante se presenta en el siglo XIX, durante la Guerra Civil Americana. En el centro de esta feroz disputa se encontraba el general Benjamin Butler, un hombre conocido por sus tácticas impopulares. En un momento crítico de la guerra, un grupo de soldados confederados desertó y se unió a las filas de la Unión. Esta decisión puso en una posición complicada a Butler, quien, desilusionado y tratando de avanzar en su carrera, decidió traicionar la confianza de varios oficiales de sus propias filas, manipulando información y divulgando secretos que llevaron a la desbandada de tropas de su propio sector. Imagina la tensión y la desconfianza que comenzaron a surgir entre soldados que alguna vez habían luchado codo a codo. Este acto de traición no solo hizo que se despilfarrara valiosa inteligencia militar, sino que también minó la moral de un ejército que luchaba por unir a un país fracturado. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿sería este tipo de traición inevitable en el calor de la batalla en una guerra civil tan desgarradora? Mientras seguimos explorando estas traiciones, nos encontramos en el siglo XX, en la Alemania de la década de 1930. Adolf Hitler, a través de una serie de manipulaciones y engaños, había ascendido al poder y empezaba a tejer un lío en el que las alianzas políticas eran tan endebles como el cristal. En este contexto, un grupo de oficiales de alto rango conocidos como la Resistencia se oponía al tirano y buscaba derrocar su régimen. Estos hombres, que habían servido con lealtad a su país durante años, se encontraron en la difícil posición de tener que traicionar no solo su leal juramento, sino también a sus líderes, para poder intentar salvar a Alemania de una dictadura opresora.
Imagina la desesperación de aquellos hombres, luchando con la moral de su traición mientras trataban de salvar a su nación. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para detener el avance de la tiranía? Este dilema moral es un recordatorio escalofriante de cómo la traición puede presentarse en formas inesperadas, desafiando nuestras nociones de lealtad y deber. Estos ejemplos son solo un vistazo a un patrón recurrente en la historia. La traición puede ser un potente motor de cambio y transformación. Pero, ¿qué hay del impacto de estas decisiones en el desarrollo de ideologías y sistemas políticos? ¿Son las traiciones solo actos individuales o se entrelazan con el destino de naciones enteras? Hablemos ahora de la historia de Rasputín en la Rusia imperial. Grigori Rasputín llegó a ser un consejero del último zar, Nicolás II, y, inicialmente, su figura era bienvenida. Sin embargo, su influencia creciente y las decisiones que tomó comenzaron a preocupar a la aristocracia y al pueblo. En 1916, un grupo de nobles, sintiendo que la estabilidad de la nación estaba amenazada, decidió que la única solución sería eliminar a Rasputín. Lo que sucedió esa noche fue digno de una novela de intriga. El grupo de conspiradores se acercó a Rasputín con la intención de matarlo. En un giro casi mítico, fue envenenado, disparado y finalmente golpeado hasta la muerte. Esta traición no solo costó la vida de Rasputín, sino que también precipitó el colapso de la monarquía rusa, alimentando el descontento que finalmente llevó a la Revolución Rusa. Una vez más, nos enfrentamos a la inquietante cuestión: ¿fue esta traición un acto justificado o fue simplemente un intento desesperado de detener lo inevitable? Regresamos al siglo XX, específicamente a la Segunda Guerra Mundial, para el caso de la traición más impactante, el caso del espía británico Kim Philby. Durante la década de 1930, Philby pasó a ser un nombre prominente en los servicios secretos británicos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que había estado trabajando como agente doble, proporcionando información vital a la Unión Soviética. Mientras tanto, el MI6, el servicio secreto británico, confiaba plenamente en él, lo que llevó a varios fracasos críticos en misiones cruciales. Su traición no solo comprometió las operaciones británicas, sino que llevó a la muerte de agentes valientes en el campo. Esta historia plantea una inquietante reflexión sobre la naturaleza de la lealtad y el engaño. ¿Qué lleva a una persona a traicionar a su país, el lugar que juró defender? A medida que ahondamos en estos acontecimientos, hay un hilo conductor que los vincula. La traición transforma no solo a los individuos, sino también a sociedades enteras. Las decisiones que parecen personales apenas se pueden entender sin tener en cuenta su impacto más amplio. Y lo que está en juego a menudo supera las vidas individuales. Se trata del destino de naciones y civilizaciones. A través de toda esta exploración de traiciones, se hace evidente que no son solo eventos históricos, sino lecciones sobre la naturaleza humana, sobre la ambición, el miedo, el deseo de poder y, sobre todo, sobre el costo de la traición. Permíteme preguntarte, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Optarías por la lealtad hasta el final o te dejarías seducir por promesas de poder o la necesidad apremiante de un cambio? Las intrigas y traiciones que hemos discutido hasta ahora son solo la punta del iceberg. La historia está llena de tales momentos cruciales, y cada uno de ellos ha sido una pieza en el rompecabezas que ha dado forma al mundo moderno. En la segunda parte, continuaremos este viaje, explorando más traiciones que no solo sacudieron gobiernos y alianzas, sino que impactaron la vida de millones de personas, y revelarán una perspectiva aún más profunda sobre la complejidad de la lealtad y el deseo en el corazón humano. No te pierdas lo que viene, lo que está por revelar dejará una impresión duradera sobre cómo entendemos la historia, y tal vez, el futuro. ¡Hasta pronto! Continuemos nuestro viaje a través de la historia y la traición, explorando episodios que han dejado una huella indeleble en la humanidad. Nos encontramos ahora en el periodo de Guerra Fría, donde la traición se manifiesta en el campo del espionaje y la ideología. Entre los muchos agentes que operaron detrás de cortinas de acero, encontramos a Julius y Ethel Rosenberg, una pareja cuyas acciones se inscriben en la historia como una de las traiciones más sonadas de la era. A mediados del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban inmersos en una lucha de poder por la supremacía mundial. Los Rosenberg, gran parte de sus vidas, se vieron atrapados en la vorágine de este conflicto ideológico. Convencidos de que el comunismo era el camino correcto, Julius se convirtió en un espía del régimen soviético,
pasando información sobre el desarrollo de armas nucleares a su nuevo país. Con el apoyo de su esposa, Ethel, los dos se convirtieron en piezas clave de lo que se conoció como el espionaje nuclear. Las revelaciones sobre su traición estallaron en el juicio en 1951, que no solo fue un espectáculo mediático, sino también un intento de la nación para afianzar su postura contra el comunismo. La condena que recibieron, que culminó en su ejecución en 1953, planteó una serie de preguntas éticas y morales sobre la lealtad y la traición. ¿Fueron los Rosenberg héroes por defender una ideología en la que creían, o traidores por poner en peligro la seguridad de millones de sus compatriotas? Esta dualidad moral es un reflejo de cómo la traición puede ser interpretada de maneras muy distintas según el prisma desde el cual se observe. Saltamos ahora a la década de 1970, un periodo marcado por convulsiones políticas en América Latina. En Chile, el ascenso al poder de Salvador Allende representaba una opción de cambio radical en la política del país. Sin embargo, este clima de esperanza pronto se oscureció por el temor de sectores conservadores y por la presión de los Estados Unidos, que no podían tolerar un régimen socialista en su patio trasero. De este modo, la traición se infiltró en las filas de la propia administración de Allende, donde altos oficiales del ejército comenzaron a conspirar en su contra. Uno de los nombres más sonados fue el general Augusto Pinochet, quien, con el apoyo de la CIA, lideró un golpe de Estado en septiembre de 1973. Esa traición no solo significó el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente, sino que dio paso a un régimen militar conocido por su brutalidad, la represión y las violaciones de derechos humanos. Las cicatrices que dejó dicho golpe aún perduran en la memoria colectiva de los chilenos. Al hablar de traiciones a nivel gubernamental, no se puede omitir el caso de la Guerra de los Balcanes en la década de 1990. Yugoslavia, que había sido un crisol de etnias y culturas, se desintegró en medio de un conflicto violento. En este contexto, Slobodan Milošević se erigió como una figura clave, prometiendo proteger a los serbios en todas partes y apelando a un nacionalismo extremo que resultó en la traición a toda una nación. En lugar de afianzar la paz, sus acciones desencadenaron crímenes de guerra y genocidio. Así, la traición se convirtió en un sinónimo de destrucción y sufrimiento, paralizando el futuro de muchas generaciones. La traición también puede surgir de un lugar inesperado, el corazón. Esto se pone de manifiesto en el caso de la dinastía Tudor en Inglaterra. La historia de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, es un relato trágico de ambición, deseo y traición. Enrique, ansioso por tener un heredero varón, se sintió atraído por Ana, a quien desposó tras anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Sin embargo, el amor pronto se tornó en desconfianza, y Ana se convirtió en una víctima de las ambiciones de la corte. En 1536, fue acusada de traición, un juicio lleno de irregularidades que resultó en su ejecución. Esta intriga palaciega es un recordatorio de que en los altos escalones del poder, las traiciones pueden nacer del deseo y la ansiedad, así como del deber y la lealtad. Al llegar al siglo XXI, descubrimos que el barco de la traición no ha dejado de navegar. Uno de los escándalos más resonantes en años recientes ha sido el caso de Edward Snowden, un excontratista de la NSA que filtró información clasificada revelando la magnitud del espionaje masivo del gobierno estadounidense sobre sus propios ciudadanos y en todo el mundo. Para algunos, Snowden es un héroe que expuso las infracciones a la privacidad y la libertad personal, para otros, es un traidor que ha comprometido la seguridad nacional. Su caso es emblemático de un tema recurrente en la historia, la ambigüedad moral de la traición. ¿Es este acto justificable si busca el bien mayor, o puede ser visto como una traición pura y simple al país que te ha dado todo? La complejidad de la lealtad y la traición no se simplifica con el paso del tiempo, más bien, se convierte en un misterio aún más intrincado. Al mirar hacia atrás, cada uno de los ejemplos que hemos esbozado revela algo significativo sobre la naturaleza humana. La traición no es solo un acto político o militar, es, ante todo, un fenómeno humano. Las decisiones tomadas en momentos de crisis, ambición o miedo pueden tener consecuencias devastadoras que resuenan a través de generaciones. La lealtad, que muchas veces consideramos un valor intrínseco, puede tambalearse ante la sed de poder, la ideología o la supervivencia. Sin embargo, en medio de esta tormenta de traiciones, hay lecciones que podemos aprender.
Cada historia de traición encierra también una historia de valentía y resistencia. Las traiciones no solo han cambiado la historia, sino que también han forjado nuevas identidades, movimientos y principios éticos que perduran en el tiempo. La traición, por paradigmática que sea, puede iniciar diálogos que transformen naciones y sociedades, al tiempo que nos enfrentamos a nuestras propias contradicciones. Por lo tanto, al reflexionar sobre las traiciones que han marcado el curso de la humanidad, preguntémonos nuevamente, ¿cómo se manifiestan estas lecciones en nuestro mundo actual? En un contexto donde las divisiones políticas parecen más profundas que nunca y la desconfianza entre países y dentro de nuestras propias comunidades crece, el análisis de estas traiciones puede proporcionar un espejo en el que vernos a nosotros mismos y considerar nuestro papel en la historia en curso. La traición, en su esencia, nos enfrenta con los dilemas morales y éticos que definen nuestra humanidad. La pregunta ya no es solo sobre lo que otros han hecho en momentos cruciales. Ahora también se trata de nosotros, ¿qué tipo de decisiones estamos dispuestos a tomar en situaciones de incertidumbre? ¿Hasta dónde llegaríamos por lealtad a nuestros ideales, a nuestra nación o a los demás? La historia de la traición es una historia de poder, decisiones y, sobre todo, de las elecciones que los seres humanos hacen al enfrentarse a la adversidad. Así, invitamos a cada lector a reflexionar sobre su propia lealtad. Al hacerlo, tal vez, comencemos a vislumbrar no solo nuestro pasado, sino también las infinitas posibilidades que se presentan en el camino hacia el futuro. A final de cuentas, cada uno de nosotros es parte de un relato mayor en el que la traición y la lealtad juegan roles entrelazados, y es nuestra responsabilidad decidir qué papel queremos desempeñar en él.